Escrito de Juan Losada, siervo de Dios. Todo lo imita el enemigo, el imitador. Hasta la voz de Dios en nosotros intenta imitar. Exactamente no puede. Ni su presencia, ni su unción, eso no puede. Su gloria auténtica. Ya sabemos que se viste de ángel de luz, se hace pasar por Dios, nos habla a la mente. Hay textos que son de la palabra de Dios, pero que no son de Dios en su interpretación. A Jesús en el desierto hay lenguas, danzas, visiones, profecías, etc. En resumidas cuentas, como no estemos muy en comunión, nos engaña y ahora quiere hacer como hizo en el cielo, que engañó y se llevó la tercera parte de los ángeles. Como fue echado del cielo y fracasó, ahora lo intenta. ¿Dónde? En la iglesia, que es lo más parecido al cielo, aquí en la tierra. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 14 al 15. Ya sabemos que el enemigo no puede saber lo que tú vas a realizar de aquí a unas horas, ni qué vas a hacer, porque él no es omnisciente, no lo sabe todo. Eso solamente lo sabe Dios. Esa facultad solo la tiene Dios. Aunque no lo explica bien en Google, pero dice algo así, cosas que se pueden saber, todas las cosas reales posibles. Y ponen como ejemplo a un escritor, una película, el guión, ya sabe cómo va a acabar porque lo ha escrito él mismo. Pero Dios sí lo sabe todo y Él, en el fondo, todo lo ha escrito, el comienzo y el final de toda la historia. El guión que no está bien definido y buscan en el fondo el engaño, como lo vemos aquí. Están los testigos de Jehová, que sabemos que no son testigos de Jehová, sino de Satanás. Son del diablo, una secta diabólica. Aunque lo nieguen, buscan como el diablo en el cielo. Dios, además de ser omnisciente, que está mal definido ahí, además es presciente, presencia, predeterminación. Presciencia significa comienzo de lo que ha de suceder o existir. Esto lo dicen los testigos de Jehová. Entonces, omnisciencia más presciencia, cosas que han de suceder, que todavía no han sucedido, o sea, que lo sabe todo. Mas para adelante los testigos ya no dicen la verdad, intentan confundir y dicen lo siguiente: y esas facultades y más solamente las tiene Dios. En la Biblia esta palabra tiene que ver principalmente, aunque no de manera exclusiva, con Jehová Dios, el Creador, y con sus propósitos. Predeterminación es la acción de determinar o decidir algo por anticipado. El enemigo no sabe lo que vas a hacer dentro de 5 minutos ni lo que vas a pensar. Dios es el único que lo sabe.
pero sí lo sabe lo que se piensa, pero sí sabe lo que se piensa o dices, aunque no se hable o se diga con la voz, en voz alta, solamente que lo lleves al cerebro y después a la mente para exteriorizarlo. Lo haces una oración. Oración es conjunto de palabras ordenadas. Entonces sí, me costó al principio creerlo, pero es así. Me dio Dios una revelación al respecto y está escrita y revisada. Y no solamente por mí, sino por otros siervos que son mayores que yo y saben más. Y es así. Resumiendo, el enemigo sabe cuando tú y yo oramos en un momento dado, a no ser que o no le permita a Dios que escuche lo que tú hablas o piensas, estás orando, o se lo pides tú a Dios. El enemigo, el Señor le reprenda una vez más, me habló queriéndome engañar. Es como cuando las líneas telefónicas se cruzaban y se siguen cruzando. Me lo mostró. Fue una confirmación, pues yo no sabía que ahora todavía se pueden cruzar. Hablas con alguien telefónicamente y de pronto se cruzaba otra voz, otra conversación. El demonio se puede cruzar y decir cosas que no son de Dios y hacerse pasar por Dios. Estar hablando con Dios y en un lapso de tiempo, es decir, en un tiempo muerto que transcurre. Claro, esto Dios lo permite. El enemigo no puede, ni va a callar a Dios, pero en ese lapsus de tiempo muerto, llamémosle así, se puede cruzar y hablarte y creerte que es Dios, como me pasó a mí. Dios me dijo, y esto con claridad sé que es así. No te he dicho yo eso, no había sido Él. Yo le dije a Dios, Señor, ¿no estaba hablando antes contigo? Entonces viene la enseñanza de las líneas telefónicas. Todo esto lo compartí con el pastor y los obreros y candidatos. Días después suena el teléfono, lo cojo, escucho. No era para mí ni para mi compañera. Era un hermano que le llaman Arturo el Canoso, hablando este hermano con otra persona. Por supuesto, como no era para mí, colgué rápido. Se cruzan todavía en vez en cuando las líneas todavía. Y eso nos puede pasar a nosotros si no estamos en contacto con Dios. Muy en contacto, constantemente, a todas horas. No una hora ni dos, ni cuatro, sino siempre en comunión, en contacto. Tú puedes hacer tus cosas, pero siempre en comunión, en contacto, de día y de noche. Aunque se duerma en todo tiempo, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Cuando se está pasando por pruebas, tienes una gran opresión. ¿Qué me quería enseñar Dios? Que como no tengamos una constante comunión con Dios y conozcamos recientemente su voz, nos va a intentar engañar el enemigo, cosa que, al igual que yo, otros hermanos, se creían que conociendo bien recientemente su voz, no nos podía engañar. Pues no es así. También nos puede engañar. Digo recientemente, pues por la opresión nos puede confundir. Como hacía muy poco que el hermano Arturo, el Canoso, había estado en casa, yo con él pues reconocí su voz por teléfono cuando escuché
fue inconfundible, la voz de cualquiera. Si la puede imitar, es como una grabadora. A que la hace exacta la grabadora, menos la de Dios. Eso se creía antes, indirectamente, ¿no? Pero la graba. Las personas tenemos unos receptores en el cerebro por los cuales somos capaces de reconocer una voz y distinguir de qué zona española es. Los copos de nieve, cada uno es diferente. La huella digital, cada uno la tenemos diferente. Y esto lo ha hecho Dios así. Su voz auténtica no la puede imitar. Aclaramos. Y esta mañana pues voy a ser muy sincero, porque todo esto a mí la verdad hasta me ha costado llorar y decirle a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, se acabará esto? Y no me engañará más el enemigo. Se reirá de mí porque tú le dejas. Yo decía, claro, tú tendrás un plan. Bien, gloria a Dios. Pasaba un tiempo, el diablo se hacía pasar por Dios. Yo había veces que me lo creía, otras ya no. ¿Cuántas veces me dijo, hoy te sano? Y disculpen por la expresión, pido perdón por la palabra. El último día oía una voz que me decía, hoy es el último día que vas a orinar ya en esa botella. Y yo creía que era Dios quien me lo decía. Y después no era Dios quien me dijo eso. Y esto por varias veces me lo dijo. Al final yo le dije a Dios que cuando me fuera a sanar, pues Él me dijo y me dice que me sanará cuando llegue su tiempo. Le dije que no me dijera nada cuando fuese a sanarme. Así yo sabría que no podría ser Dios el que me decía tales cosas. Pues yo a la verdad me enfadaba un poco, no me sentía bien. La verdad, hermanos, hay que ser realistas y verdaderos. No sé no me sentía bien. No se las puede uno dar, no se las puede uno dar de nada, porque nada somos. Si estamos en pie es por su misericordia, por su gracia. Dios me perdone, cosa que yo arreglé con Él ya hace tiempo. Bien, ya lo de la sanidad estaba solucionado. Hasta el día de hoy no es el tiempo que Dios me sane. No me ha sanado todavía, pero no tengo ninguna duda de que llegado el tiempo me sanará totalmente. Después decidirme el enemigo todo eso, después de decirme el enemigo todo eso y querer inflamarme, hacerme daño con muchas cosas más, les contaré alguna que me lleva de pastor a tal lado y que habían unos demonios, etcétera. Fijaros hasta dónde puede llegar eso y más. Por eso es que hay que tener de amigo íntimo a Dios. Si no está muy bien con Él, si no, ¿quién te lo dice si no es Él? A mí no me gustaba ese trato y se lo decía a Dios. Hay que ser sinceros y más con Dios. Él los entiende totalmente. Y a mí personalmente decirme, Dios, ya no te enfades, no he sido yo quien te he dicho eso. Pues si me enfadaba, pero después pedía perdón. Y decía que me perdonase si en algún modo había pecado de pensamiento, dicho o hecho. Pues en estos momentos el enemigo te quiere hacer ver
lo negro blanco, yo decía, claro, que tú tendrás un plan en esos momentos. Es mejor ni pensar, porque lo más seguro es que pensamos mal. No hay que hacer nada, solo confiar en Dios y guardar silencio. Ya me decía Dios, es necesario que pases por aquí. Yo estoy contigo. Esto me lo ha tenido que decir muchas veces. Esto es lo más importante. No lo entiendo. Estoy muy confundido. No veo. Es como cuando el parabrisas del coche, el cristal está sucio. Se rompen las escobillas de limpia y no ves nada o casi nada. Así he estado yo. Pues algo muy similar me ha pasado esta mañana. Lo siguiente, me encomiendo al Espíritu Santo antes de proseguir. No quiero escribir nada que no sea de Dios. Los otros días, repasando algo de Saúl, de cómo consultó a la divina de Endor, ya loco de que a Dios buscara y nada, y que no le había contestado. Entonces fue a los adivinos, a los demonios, porque no era otra cosa que demonio disfrazado. Tiempo atrás, el mismo rey, Saúl, dio orden de que quitaran y exterminaran, pues de parte de Dios, adivinos hechiceros, quien consultará a los muertos y además fueran exterminados de la tierra, de todo Israel y Judá. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílijo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, los versos del 10 al 14. Y después va él, Saúl, a un demonio disfrazado de Samuel, y me recordaba algo. Yo pensaba que ya no era yo, sino Dios, que me hizo pensar, darle vueltas, recapacitar en esto. ¿Conocía Saúl de sobra a Samuel y la voz de éste? Sí. Imposible que le engañase a Saúl con otra voz. Este sabría que no era Saúl. Entonces tuvo que ser con su voz, ¿verdad? Luego entonces el demonio imita toda la voz. Es como una grabadora. Si un aparato es capaz, de hecho por el hombre, de grabar y reproducir la voz, el diablo también hace esto o algo parecido. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Esto lo encontramos registrado en 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 15. O sea, que Dios le desecha, quita la orden de exterminio de todo el que consulte a los muertos y demás, no le habla en vida. ¿Y ahora le va a hablar por un medio prohibido por Dios? Era un demonio totalmente. Hay quien cree que quizás por esa vez Dios lo permitió y que pudo haber sido Samuel, es decir, haber sido de Dios. Para esto hay Biblia, como vemos. Si imita a Dios y Él se lo permite de momento e intenta engañarnos, ¿por qué no su voz también?
Pero como de momento no se puede afirmar con toda seguridad, pues hablamos de Dios y lo dejamos así. Queda en el aire, cada cual piense en esto. Si no es su voz igual, es muy similar, casi igual. Tampoco es Dios y es muy parecido. E intenta engañar a toda persona que puede, haciéndose pasar por Dios. Todo eso pensaba, creía yo antes. En esos momentos que te quiere hacer ver lo negro blanco con el poder de su persuasión que tiene, que es mucho, a nosotros nos destroza, esa es la verdad, hermanos. Y entre otras cosas, para que nos demos cuenta con quién luchamos, que no podemos subestimar el poder del enemigo, ni los ángeles, cuando contendían por el cuerpo de Moisés, no se atrevieron a decir y a dar juicio de maldición. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo el Señor: te reprendas. Judas 1:9. Y el rey David: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre, en Dios haremos proezas. Y él hollará a nuestros enemigos. Salmos 108, versos 12 y 13. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y hollará a nuestros enemigos. Salmo 60, versículos 11 y 12. Enemigos de todas las clases, que en el trasfondo son del diablo. Y esto es muy importante. Se dice primero en el Salmo 60 y lo mismo en el 108, danos socorro. Y en él haremos proezas y nos socorre, pero en él. Imita hasta la voz, intenta imitar con su sutileza. A mí me engañaba algunas veces, se cruzaban las líneas y no me enteraba, creía que era Dios. 10:09 a la mañana del 11/9 del 2018, escrito por Juan Losada Maya, día 3/6 del 2019. En el día de hoy he sabido definitivamente que el demonio no puede imitar la voz de Dios en directo, como auténticamente suya, pero sí puede, y lo hacen copiándolas, que como lo hacen o algo así. Y más ahora con estos grandes avances humanos tecnológicos, y si los humanos han sido capaces de avanzar tanto tecnológicamente, hasta puntos que antes eran insospechables. Sin ir más lejos, para nosotros se hablaría por teléfono hasta sin cables. Hoy es así, todos los móviles. Internet, como una foto se desintegra que va por el aire, se hace a cachos, o un escrito, cuando se manda por correo electrónico, o WhatsApp, etcétera, etcétera, o voz. Después todo esto se vuelve a formar otra vez lo mismo. Podría ser lo que mandé, el escrito o foto, o demás que saliera la cabeza, por ejemplo, en los pies, o la voz cuando mandamos un WhatsApp diferente. Pues no es igual. La voz de Dios la imita el diablo, la misma en nosotros. Es como una grabadora. Y esto científicamente es así. Tenemos en el cerebro unos receptores por los cuales el ser humano puede llegar a conocer y distinguir de qué zona o lugar es y de quién es. Y esto lo aprendí, lo vi en un documental de ciencia en televisión hace ya algún tiempo. Lo que, como es de Dios de quien hablamos, es muy complicado. Y no me atrevía tampoco, lo sabía con seguridad. Entonces lo hice, el ejemplo con Saúl. Así que si ven televisión se puede ver, pero a ver qué se ve. Todo esto no lo entendemos, pero lo vemos y lo usamos, y por lo cual queremos. Uno recibe, oye la voz de alguien y sabe que es este,
se puede llegar a distinguir por medio de estos receptores. ¿Quién es y de qué zona es? No tiene la misma forma de hablar uno de Andalucía que un catalán o un madrileño. Uno lo aprende y graba por medio de los receptores. El demonio, una vez que te habla Dios y mucho, como tú tienes conocimiento de esa voz, digámoslo así, por medio de los receptores, pues él también te la graba. Repito, con el permiso de Dios, claro está. Si no, no podría. Y ese permiso le tiene el demonio, primero en el cielo, luego en el huerto con Adán y Eva, y ahora aquí en la tierra y en la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Hoy al fin me he dado cuenta que no era Dios quien me hablaba, sino el diablo. Gloria a Dios, ya al fin me lo ha revelado Dios, repito, claramente, y esto es cosa de Dios. Por esta palabra, no seas torpe, que es una palabra que Dios a mí me dice frecuentemente. Pues hoy, al preguntarle o hablar con Dios algo que era muy importante para nosotros, para Dora, mi esposa, y para mí, el demonio me dice, no seas torpe. Y acto seguido Dios me dice, no he sido yo. ¿Yo? Si era la misma voz. Y a mí me lo ha dicho, me lo ha revelado. Gracias, Señor. Aleluya. Yo a la verdad que soy torpe y tardo mucho. No suelo coger las cosas al vuelo. Y más esto, como no sea de Dios quien lo revele y me guíe, imposible. Dios me ha dejado muchísimas veces que me engañara el diablo. Qué raro, ¿verdad? A mí todo esto me ha costado llorar y dialogar mucho con Dios sobre este asunto. Y lo he pasado muy mal, fatal. Pueden imaginarse. Yo le decía a Dios, ¿no soy tu hijo? ¿Tu siervo? ¿Cómo dejas que me engañe? Se haga pasar por ti y después había veces que me lo decía al momento y otras pasaba un tiempo y yo le decía, no entiendo nada. Yo hablaba con el demonio como creía que era Dios, pero después echaba mano de la fe y decía, claro que tú tendrás un plan, y así era. Por eso a mí me resultaba muy difícil pillarle, aparte que Dios no quería, y me dejaba muchas veces como anteriormente he dicho. Yo le decía a Dios que era hasta contrario a lo que yo creía, a su fe. ¿Cómo me podía hacer eso? No podía trabajar así. Yo ya llegar momentos o tiempos muy oscuros, totalmente oscuros. Pero claro, como era Dios, me duraba el enfado poco tiempo y así en casi todo este desierto que he pasado. Mi compañera también, pero de diferente forma, también muy mal. Y esto que a continuación comparto, Dios lo sabe, no miento, quizás que se lo dijera hasta Él, porque es Dios. Si fuera otro, no lo aguantaba. Esto recuerdo habérselo dicho. Es que me ha llevado muchísimas desilusiones contigo, aunque con Dios no existen las ilusiones porque todo es real, es esperanza auténtica. Me había llevado unos planchazos. Me repito, he quitado algo, pero otras cosas no. Como a todo esto le fui añadiendo algunas notas, algunas no las quito para su mejor comprensión y que se nos quede a todos más grabado. Llegar a decirme ya el Señor a mí, no te enfades, no he sido yo quien te ha dicho esto, y al final todo es para bien. Decirte yo ya adiós. Es como cuando uno a alguien pone un arroz, si no retiras el caldero del fuego, este se pasa, yo creía que ya me pasaba en el fuego, no veía nada. Como cuando hay una gran tempestad y se rompen los limpiaparabrisas y estos al no limpiar nada
no se ve nada. El parabrisas estaba totalmente negro y no se ve nada. Y es que todo lo tiene que hacer. Y es que todo eso lo tiene que hacer para que veamos que sin Dios no vemos ni podemos nada, que es todo en Él. Claro, yo que no me enteraba cómo era la misma voz que la de Dios. Por eso hablando con Dios le dije, pues no estaba hablando contigo, para entender todo esto, ver las líneas telefónicas que se cruzan. A Juan Hernández Carbonell se lo enseñé y lo sabe. Ahora comprendo totalmente cómo yo no diferenciaba la voz de Dios, sin lugar a dudas. Confirmación, aunque Dios tiene varias voces, pero a uno casi siempre es con la misma voz que se suele manifestar. Sabemos, por ejemplo, su voz es como estruendo de muchas aguas. No se nos va a manifestar a nosotros por lo general así, con esa voz, y como es Él. A los discípulos que iban camino de Maús no le conocían en aspecto y en voz, sí de sobra, pues se les apareció y no le reconocieron en nada. En la transfiguración tomó otra apariencia, se muestra de diferentes formas. Dice la Escritura, fiel es Dios, no nos dejará ser más tentados de lo que podemos soportar, dará con la prueba la puerta de salida. Si me hubiera siempre hablado con plena claridad, no se sabría esto, que no son pocas las veces que me habla con claridad, o Él se encarga de que lo sepa que ha sido Él. No nos queda otra que estar muy bien con Dios si no queremos que el enemigo nos engañe. Porque si no es así, el más pequeño de los demonios nos da la del pulpo. Nos puede, y esos no van a que nos puedan ni nada más. O un palizón van a matarnos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Nota: añadir a todo lo que quiere imitar el diablo. Juan Losada, 3 del 6 del 2019. Las demás revelaciones me las dio al principio, prácticamente al despertarme después de casi 10 años, 17 de diciembre de 2019. El que les ha hablado es Juan Hernández Carbonell, quien ha puesto voz al escrito del hermano siervo de Dios Juan Losada Maya, esperando que todo lo dicho sirva de reflexión y de bien para todos los que lo oigan. Que Dios les bendiga. Esto ha sido grabado el 19 de diciembre del 2019. Sean agradecidos y pásenlo bien.